Listo. Entonces quedamos en la primera característica de las hormonas que tienen origen desde las proteínas, ¿cierto? Entonces vamos a ver la segunda característica. La segunda característica, no, a ver en qué quedamos. Así. Entonces, aparte, ¿no? Segundo, la unión entre el receptor y la hormona activa una serie de moléculas. ¿Qué fue, don Andrés? No lo veo escribiendo. ¿Y en la última hoja? Sí, porque no se me cuaderno. Por eso, esa hoja está medio traposa. Claro, uno en la última hoja siempre escribe las cartas de amor, de desamor. No sé, pues yo no lo veo escribiendo ahí. Al final le reviso. Bueno, entonces la unión entre el receptor y la hormona activan una serie de moléculas ¿Activan qué? una serie de moléculas para generar una respuesta. Una respuesta. Entre paréntesis van a poner cascada de señalización. Así se llama este proceso. Cascada de señalización. Ay, qué dolor de brazo. Profe, se ve contra la luz, no sé. Ve como el tablero brilloso. Ahí será que se mira mejor. Igual. Más o menos. Entonces, la unión entre el receptor y la hormona activan la cascada de señalización. O también las moléculas, ¿no? Que generan una respuesta. Esa es la cascada de señalización, la respuesta que se genera después de unirse el receptor con la hormona. Tercero, la cascada de señalización. La cascada de señalización, o sea, las respuestas, ¿sí? Que da al receptor recibir la hormona, quiere decir eso, la cascada de señalización, resulta en una respuesta. Resulta en una respuesta celular.
¿Qué quiere decir eso? Pues que la célula responde a esa hormona, ¿sí? Resulta en una respuesta celular, que puede ser un cambio en el metabolismo en el metabolismo aumentar o reducir secreción, ¿cómo se escribe secreción? Ya no me acuerdo, de sustancias Qué pena, me están escribiendo del colegio, lo siento. Aumento y disminución en la secreción de sustancias. Entonces, estas son las características que tienen las hormonas que son de origen, ¿qué, chicos? ¿De origen qué? Juanjo, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pregunté ahorita? Claro, mi hijo, mientras se pone a ensuciar el salón tirando papelitos, ¿o qué es lo que tira? Entonces está desatento. Estas son las características que tienen las hormonas cuyo origen viene de una proteína. Y ahora sí vamos a poner las características de las hormonas que tienen como origen, ¿qué? Una grasa, ¿sí? Entonces, primero, también son 3 características. Ahí dejan el espaciecito para el dibujo, ¿no? Por unos 15 centímetros, 15 rengloncitos para el dibujo. Si estas son hidrosolubles, estas son ¿qué? Liposolubles. Estas son que se disuelven en agua y estas se disuelven en grasa. Son liposolubles, perdón. Entonces, si estas no pueden atravesar la membrana, ¿estas qué pasan? Exacto, lo contrario, ¿cierto? Son liposolubles y pueden atravesar la membrana. ¿Cuál membrana? ¿De qué membrana estamos hablando? ¿Celular? Eso, de la membrana celular, muy bien. ¿Y pueden? Sí pueden atravesar la membrana. Es que no tengo una sillita. Para unirse a los receptores. Para unirse a los receptores ubicados en el núcleo. En el núcleo. En el núcleo. Pero también
en el citoplasma. Ustedes saben que la célula tiene 3 partes, ¿no? La membrana celular, el citoplasma y el núcleo, ¿cierto? 3 partes principales. Entonces, al ser liposolubles, las hormonas pueden atravesar esta membrana fácilmente y llegar aquí, a donde están todos los organelos celulares, que es el citoplasma, o también llegar al núcleo de la célula, que es la parte, pues, que comanda, por decirlo de alguna manera, todo el funcionamiento celular. Segundo, la hormona se une con el receptor. La hormona se une al receptor. No. Dios mío. Qué mala. Y activa un complejo para la expresión de genes. ¿Para qué? Para la expresión de los genes, o sea, ya que se formen los genes. Tercero. Cuando ya se forma la expresión de genes, al formarse la expresión de genes, se activan ¿qué será con verde? Se activa la síntesis de proteínas. Síntesis. Se activa la síntesis de las proteínas. Produciendo cambios en el metabolismo. Ahorita les. ¿En qué quedaron acá? En el metabolismo. Cambios en el metabolismo. ¿De quién? De la célula. membrana, de la Es célula. decir, en el metabolismo celular y en la cantidad ¿de qué? De hormonas. O a su vez secreciones que se producen. Que se producen. Profe, se ve bien. Ay, Dios mío. ¿Ahí mejor? ¿O tampoco? No, profe. Sí, sí. Uy, pero. Parece.
Ahí ya. Un poco mejor. Sí. Señor. Las secreciones que se producen, ¿no? Punto seguido. En las hormonas sexuales, la expresión de ciertas proteínas determina la expresión de ciertas proteínas. Determinan el fenotipo. ¿Saben lo que es el fenotipo, chicos? ¿El qué? El fenotipo. ¿Quién sabe lo que es el fenotipo? Termina. ¿Ah? Determinan el fenotipo con F. El fenotipo son los caracteres físicos que tenemos, pero derivadas del genotipo. Y ustedes dirán que es el genotipo. El genotipo es el conjunto de genes que nosotros tenemos, que traemos de las generaciones pasadas, es decir, de nuestros progenitores. Entonces, los genes determinan el fenotipo, es decir, que los genes que traemos nosotros de nuestro papá, de nuestra mamá, determinan la forma como vamos a ser nosotros. Si vamos a ser altos o bajitos, gordos, flacos, o no sé cómo es que dicen, trozudos, o vamos a ser trigueños, blancos o monos como yo, ¿sí? Entonces, eso, el fenotipo, el feno con F, es mi pelo mono, o son es mi contextura pequeña, ¿sí? O es que yo sea gordita. Eso es el fenotipo, es lo que nosotros podemos ver en cuanto a nuestras características. El genotipo, geno con G de gato, genotipo es lo que nosotros traemos en los caracteres o en los genes, mejor dicho, si es nuestra herencia genética. Pero esos genes determinan a su vez cómo vamos a ser nosotros en nuestra vida. Como les digo, ya las características físicas que nosotros tenemos. Fenotipo, características físicas. Genotipo, los genes que nosotros traemos que determinan a su vez cómo vamos a ser físicamente. O sea, por ejemplo, en mi caso, los genes que yo traigo son de una persona de contextura pequeña, gordita, trigueña, de pelo negro, de ojos cafés o de ojos oscuros, de nariz grandecita, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Made, por ejemplo, que tenga su pelo negro, largo, que tenga unas cejas pobladas, que tenga cacheticos pues más redonditos que los míos, ¿sí? Eso es el fenotipo, la forma como es ella. El genotipo son los genes que ella trajo de su papá y de su mamá que permitieron que ella sea de esa forma y que no sea como la profe Natalia o como Larry, por ejemplo, rubia o más blanquita, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, sí entienden la diferencia entre genotipo y fenotipo. Genotipo, genes. Fenotipo, la forma que uno tiene, ¿sí? O sea, cómo uno es. ¿Cómo? Sí, o sea, es la forma, es la forma como uno es, cómo se ve exactamente. Eso, entonces podríamos decir, los genes son lo que tengo adentro, ¿sí? El ADN, mi herencia. Y el fenotipo es lo que yo veo.
¿sí? Pelo negro, blanco, o tez clara como la del señor Andrés Turbay, o trigueñita como el de la profe Nata. ¿Listo? Eso es el fenotipo. Listo, entonces dejan el espacio ahí para su dibujito y ya terminemos. ¿Qué hora es? Yo creo que alcanzamos a terminar. Nos quedan, sí, 10 minuticos. Yo creo que en 10 minuticos alcanzamos a terminar y ahí dejamos ahí. Entonces, les voy a tomar la foto al tablero. Uy, pero es que está súper brillante. ¿Qué es lo que les toca? Están dando... Ah, ya sé. Biología. ¿Por qué es el foco biología y matemáticas? No entiendo. No puedo entender. ¿Quién tiene la ropa? No sé. Tiene que buscar. Ay, ¿yo dónde fue que mandé la foto? Hay que volverme con... Listo. ¿Se acuerdan que hablábamos de unos ejes que actúan para la conformación de las hormonas? Entonces, o del funcionamiento que tenía, por ejemplo, la coordinación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y hablábamos de unos ejes. ¿Ya puedo borrar acá? ¿Cómo era que se llamaba ese eje? ¿Se acuerdan? ¿Quién me recuerda? Al principio de lo que escribimos. ¿Hipotálamo qué? Hipófisis. Ese es un subtítulo. Eje, hipotálamo, hipófisis. Ojalá que le pongan las tildes donde yo le pongo. Subtítulo es un subtítulo. Eje hipotálamo hipófisis. Punto aparte. ¿Tú lo qué? Eje hipotálamo hipófisis. Es que no tengo marcadores, niños, sí. Ay, Dios. ¿Qué sería de Larry que no lo veo el día de hoy? Todo como que se le grabó en la cabecita. ¿No? Es la interacción que se presenta, punto aparte, es la interacción que se presenta ¿Es la que? es la interacción que se presenta entre el hipotálamo
Hola, Ri. ¿Y qué? ¿Entre el hipotálamo y qué? Y la hipófisis. Y la hipófisis, muy bien. Entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Cómo se llama la hipófisis también? Juan José, usted estuvo ayer en clase. Eso lo vimos ayer. Ajá. Larry, también usted estuvo en clase ayer. ¿Cómo se llama la hipófisis? Ani, Camila también estuvo ayer, Samu. La otra Camila. Ah, no, Camila Renquigo no estuvo. Usted también vino. Entonces viene lo que dice, ubicada en la silla de la pitulina turca, secreta hormonas. Pero ¿cómo se llama también? La hipófisis o El ovario. pituitaria. Entonces, ¿qué es lo que pusimos? Es la interacción entre la hipófisis, entre el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria. O pituitaria. Ah. Y constituye uno de los principales ejes de control y regulación hormonal. ¿Y regulación qué? En esto se resume esta relación hipotálamo-hipófisis, que es un centro de regulación y control hormonal. ¿Sí? Esa es la relación hipotálamo-hipófisis. Es que controlan absolutamente todo y regulan toda la parte hormonal de nuestro cuerpo. Eso es lo que acabamos de escribir. Estructura. Como subtítulo. ¿De quién? Pues del hipotálamo-hipófisis. O del eje hipotálamo-hipófisis. Estructura. Estructura del eje hipotálamo-hipófisis. Punto aparte. El hipotálamo es una estructura ¿de cuál? Es una estructura del sistema. ¿De qué sistema? ¿Quién sabe? No, es que si escribieran, Endocrino. me dan un premio. Espere, a ver. ¿Del sistema endocrino? ¿Estructura qué? Del sistema. ¿Qué es este? Endocrino. Del sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central. Que secreta, o sea que elimina, puede decir, o libera más bien, que secreta neurohormonas. Que secreta neurohormonas, o sea, el hipotálamo secreta neurohormonas.
que son vertidas a la sangre, que son vertidas a la sangre y controlan la secreción de hormonas, la secreción de hormonas en la glándula hipófisis. Hipófisis. ¿Qué hora es? Dejemos hasta ahí porque faltan 2 minutos y sé que nos corta la idea. Entonces, chicos, lo que les decía es que los que no entraron a la clase de ayer, por favor se pongan al día en lo que vimos. Ahí están los videos y los que no entraron a la clase de hoy, pues también les voy a compartir en un momentico la clase para que estén al pendiente. ¿Cómo? Sí, me hace el fan. Entonces, nos vemos Dios mediante el martes, chicos. A ver si acabamos y vemos el documental que yo les digo. Díganme. Espero que todos tengan el cuaderno al día, ¿no? El martes recibo cuadernos, ¿no? Especialmente a los niños. Ya nos podemos desconectar, profe. ¿Cómo? Sí, mi amor, ya se pueden desconectar. Muchísimas gracias, ¿no? Que estén muy bien y feliz día. Ya les pongo la clasecita en el grupo. Un abrazo para todos. Chao.